Bueno, hermanos, bendiciones. Qué alegría es para mí estar en este lugar, primeramente ante el Señor, que creo que es una responsabilidad gigantesca. Y en segundo lugar, frente a un público tan exigente como lo son ustedes. ¿Cierto? Y bueno, uniéndonos a este momento especial del cumpleaños de nuestro querido pastor Jorgito, como le dice Maricé, de verdad que es una bendición, creo que para todos, pastor, usted es una bendición real. Yo en lo personal le agradezco profundamente a Dios porque realmente este año y medio que llevo en este lugar ha sido un año y medio de crecimiento y un año y medio donde he visto a un pastor que muestra a Jesús, ¿sí? Y que lo muestra porque precisamente Jesús enseña esos principios de servicio, de entrega, de poner primero al otro, y creo que eso es lo que precisamente el pastor Jorge nos ha enseñado. Entonces yo creo que le regalemos un fuerte aplauso al pastor Jorge Mercado. El deseado de las IEC, aleluya. El pastor Jorge. Bien, y precisamente en esa línea de poner al otro primero, es que quiero que hablemos un ratico. Me dijeron solamente puedes hablar 20 minutos. Bueno, 20 minutos. Y bueno, yo les comento que todos sabemos que cuando hay una reunión, un conglomerado de personas, es evidente que hay diferencias, ¿cierto que sí? Cuando hay más de una persona en un mismo espacio, siempre va a haber diferencias. Y muchas veces esas diferencias logran disolver lo que parecía demasiado sólido. Hay matrimonios que se han disuelto, ¿cierto?, por diferencias. Y de pronto empiezan muy fuerte y con mucho amor y con mucha energía, pero ella le gusta el orden y él deja las medias tiradas en el pasillo, y ese es motivo suficiente para motivo de separación. Y así pasa con las amistades también. ¿Sí? Han habido grandes amistades que por diferencias de cualquier tipo se han disuelto, ¿cierto? Y es que el tema de las diferencias hace parte de nuestra esencia como seres humanos. Nosotros como seres humanos por esencia somos diferentes, ¿cierto? Pensamos diferente, nos comportamos diferente, nos gustan cosas diferentes, ¿cierto? Y hace parte de nosotros. El problema es que esas diferencias muchas veces logran dividir, y allí es donde está el problema. Yo titulé la enseñanza, como diría el pastor Jorge, en la serie de enseñanzas de la iglesia. Una iglesia cubierta de amor. Si va en la serie, la serie de enseñanzas. Una iglesia cubierta de amor, ¿cierto? Y precisamente el tema de las diferencias no es ajeno a nosotros como iglesia. A pesar de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿cierto?, que conocemos al Señor, este tema de las diferencias no nos es ajeno. Y no nos es ajeno precisamente porque, a pesar de que tenemos al Señor en el corazón, que conocemos a Dios, que somos creyentes, no significa que perdamos nuestra condición de seres humanos. Entonces, como somos seres humanos y somos diferentes, al llegar a la iglesia esas diferencias se manifiestan, ¿cierto? El problema, ahora ya colocándolo en el escenario de la iglesia, es que muchas veces esas diferencias nos dividen, ¿cierto? Nos ubican en lugares opuestos, y lamentablemente, aunque el cuerpo de Cristo debería estar unido, a veces pareciera que lo fragmentamos. Y pareciera que lo fragmentamos cuando hay rencor en nuestro corazón hacia otros hermanos. Pareciera que lo fragmentamos cuando hay comentarios, ¿cierto?, negativos hacia otros hermanos. Pareciera que lo fragmentamos cuando hay un hermano que nos cae mal,
y que no lo queremos ver ni en pintura, ¿sí? Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. ¿Cierto? Sí, es a nivel, no es la iglesia local, no, es la iglesia universal, ¿sí? Pero lamentablemente afecta, como iglesia afecta el hecho de que las diferencias nos dividan. Y hubo una iglesia en las escrituras que tenía unas características más o menos como estas que les estoy describiendo. Y era la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia muy particular. Ellos estaban inmersos en un contexto profundamente pagano e idólatra, es decir, estaban rodeados de dioses que no eran el verdadero Dios, y estaban rodeados de prácticas, de cultos, de ritos religiosos que adoraban a esos dioses y que lo hacían a través de asuntos sexuales, a través de la comida incluso. Era una manera de ellos adorar a sus diferentes dioses, ¿cierto? Y en ese escenario, Dios coloca, el Señor planta una iglesia, ¿cierto? A través del apóstol Pablo. Pero esta iglesia, con el paso del tiempo, empieza a desarrollar una serie de situaciones complicadas. Y es que la gente se empieza a dividir. Habían unos hermanos que se creían más que otros, ¿sí? Porque eran más sabios, eran más inteligentes, ¿sí? Habían otros hermanos que se creían más que otros porque unos fueron evangelizados por Pablo, otros eran evangelizados por Apolo, por Jorge, en fin. Entonces había una división porque decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Jorge, no, yo soy de Karen. Y ahí la iglesia empezaba a entrar en oposición. Incluso había en esa iglesia una división fuerte que relata el capítulo 11 desde el versículo 17, cuando el apóstol Pablo regula lo de la Santa Cena. Él empieza a regular ese tema de la Santa Cena porque había incluso diferencias en el tema de las clases sociales. Habían unos hermanos que se creían más que otros porque tenían más dinero. Y lo triste de eso es que esa situación se traspasaba a la adoración a Dios, porque entonces cuando tomaban la cena del Señor, unos humillaban a otros porque unos tenían más posibilidades de comer o de comprar comida más costosa que otros. Y el apóstol Pablo tiene que entrar ahí a dirimir esa situación. Y bueno, lo que les decía del asunto de la carne, era un problema porque habían unos que consideraban que tenían el derecho de comer la carne sacrificada a los ídolos, sin importar nada, porque pues ellos tenían su conciencia fuerte, sabían que no era nada negativo, pero no tenían en cuenta que habían otros hermanos de ellos que no tenían de pronto esa madurez y que su práctica, su acción podía perjudicarlos. Y a veces nosotros tenemos libertad para muchas cosas, pero no tenemos en cuenta que lo que yo hago, aunque necesariamente no esté mal en sí mismo, puede resultar dañino para otro. Y en ese contexto amplio es que surgen los versículos que vamos a leer a continuación. Vamos a 1 Corintios. Hombre. Vamos a 1 Corintios capítulo número 10. Versículos 23 y 24. Y alguien que por favor lea con voz de trompeta. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Amén. Ahora vamos a ir en el mismo capítulo, en el versículo 32 y 33, por favor. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seas salvos. Amén. Miren, esos versículos son bien interesantes,
porque precisamente plasman una realidad. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos, miren, ustedes, antes de buscar su propio beneficio, deben buscar el beneficio de los demás. Antes de procurar sus propias cosas o defender sus propios derechos, procuren por mirar quién está a su alrededor. ¿A quién pueden ustedes tender la mano? ¿A quién pueden ustedes ser o cómo pueden ustedes ser instrumento de salvación para otras personas? Y pone el apóstol Pablo en esos versículos de manifiesto una realidad que Jesús insistía permanentemente en los evangelios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor que yo debo tener por las personas debe ser tanto como el que tengo por mí, ¿cierto? Y ese amor me debe mover. A veces uno dice, bueno, pero ¿qué es el amor? Todo el mundo habla del amor, pero ¿qué es el amor? Para mí no es más que actuar en favor de buscar el bienestar. Cuando uno ama profundamente a alguien, siempre va a procurar porque ese alguien o esa alguien esté bien. ¿Sí? Esté bien siempre. No me va a importar de pronto incluso ponerme en riesgo. Lo que me interesa es que esa persona esté bien, tenga bienestar, esté feliz. Y esa debe ser, de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo allí, esa debe ser la tarea nuestra, de no ser tropiezo para nadie. Y repito lo que dije hace un ratico, a veces sí, está bien lo que hacemos, no es pecado ni nada, pero paradójicamente es tropiezo para alguien. Así es. Y entonces, porque yo tenga el derecho, voy a hacer tropezar a un hermano, no. Porque debemos siempre procurar ese bienestar de cuerpo de Cristo, de iglesia, ¿sí? Y esto es una cosa muy interesante porque muestra precisamente el carácter de Jesús. Jesús, dice la Escritura, que procuró permanentemente nuestro bienestar. Tanto así que decidió ir a la cruz a morir. No tenía que hacerlo, pero puso por encima nuestro bienestar, la necesidad que tenemos nosotros de Dios, de Él, y por eso se entregó a sí mismo. Y ahí, entre líneas, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: miren lo que hizo Jesús e imítenlo, practíquenlo, vívanlo. Porque no podemos decir que amamos a Dios y no practicar eso. ¿Sí? Hay un texto en una de las cartas que Juan que dice: el que no ama a su hermano, que lo puede ver, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? ¿Ya? Entonces ahí hay una invitación clara, ¿cierto? Un reto de decir: nada que sea tropiezo para mi hermano, ni una palabra, ni un comentario, ni una acción, con buena o con mala intención. Si es tropiezo, abstenerse. Así es. Vamos a ir allí en Primera de Corintios, capítulo número 6, versículos 7 y 8. Sí. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Uy, fuerte. Contexto. ¿Qué pasaba? Que dentro de la iglesia de Corinto se presentaban unas peleas bravas, ¿sí? Unas peleas fuertísimas. A tal punto que las personas tenían que ir, por decirlo así, a denunciar. Es como si yo peleo con Karen, Dios guarde. Sí, Cristo, mete tu mano. Yo peleo con Karen por alguna cosa, no sé, de los jóvenes, yo qué sé. Y entonces yo voy y denuncio a Karen ante la fiscalía. ¿Sí? Interpongo una demanda
Y de paso me llevo a Kenia para que me sirva de abogado. Ya la tienes pendiente. ¿Sí? Masculinicida. Sí. Me llevo a Kenia y demandamos a Karen ante la fiscalía. ¿Sí? Eso era más o menos a términos actuales lo que estaba pasando en Corinto. Ellos peleaban, tenían unas disputas fuertísimas y los pleitos terminaban en los tribunales romanos, en Roma. Y Pablo les dice, miren, el hecho mismo de que ustedes peleen ya es malo. O sea, nada más con el hecho de que tengan un conflicto entre ustedes, ya es una señal de que las cosas no andan bien. No deberían, ustedes deberían estar unidos. Deberían permanecer siempre juntos, procurando el bienestar de otros. Y vienen y pelean. Y encima de que pelean, bueno, ya está bien, pelearon, pero no tienen la madurez suficiente para solucionar un conflicto entre dos o entre los implicados. ¿Ya? No tienen la madurez suficiente para, si te molestó algo, ir a la persona y decirle, oye, ven acá, no me gustó esto. No me gustó, no sé, lo que publicaste en Facebook, lo que me dijiste, ¿sí? No me gustó. Ojo que yo no dije eso. Acá la claridad. ¿Sí? No me gustó. Me enojó que me miraste feo ayer. ¿Sí? Me enojó que no me saludaste. La popular de no me saludaste. Me enojó que me pisaste, no sé. Que me dejaste en visto. Ahora está peleando. Ahora está peleando porque las peleas modernas que lo dejan a uno en visto y no se enfada. ¿Sí? Oye, si hay un problema de ese tipo o de una naturaleza más grave, oye, no me gustó que me enteré que tú le dijiste a fulanito esto y esto y esto de mí, no me gustó. ¿Sí? Si tenemos al Señor en nuestro corazón, deberíamos ser lo suficientemente maduros y deberíamos tener el suficiente amor para ir a la persona, ¿cierto? Y con amor tratar de dirimir, de solucionar el conflicto. Y tendríamos que tener la suficiente madurez para que ni siquiera quede rencor en nuestro corazón. Porque el problema no es que yo hable con Karen y ya no la demande, siguiendo el ejemplo. El problema es que, listo, hablamos, pero ya yo no la trato igual. Porque es que me cuesta perdonarla. ¿Sí? Ya no puedo soportarla, la veo y me recuerda lo que me hizo. ¿Ya? Ahí es donde está el problema. Cómo nosotros somos capaces, no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios, de sanar heridas que queden abiertas. Vamos a ir, ya para ir cerrando, me dijeron que eran 20 minutos. Karen me dijo que eran 20 minutos en público. Te voy a demandar por eso. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 22. Versículos del 24 al 27. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Es fuerte este texto porque nos confronta con nuestra naturaleza como seres humanos. Nosotros como seres humanos siempre vamos a pretender
estar arriba, ¿sí? Nos gusta el poder, ¿sí? Nos gusta, sí, que nos miren, que la gente centre su atención en nosotros y que la gente nos atienda. Eso nos gusta a todos los seres humanos. Pero Jesús viene y confronta esa tendencia egoísta y orgullosa nuestra. Y dice, no. Ustedes quieren un reino. Ustedes quieren ser superiores en el reino. Bueno, entonces, háganse últimos. Háganse servidores de todos. Es como que quiere ser gerente, pasa por limpiar toda la empresa, los 30 pisos de la empresa. Y los va todos, los baños, todos. En cada piso, son 30, en cada piso hay un baño. Así que lava todo y llegarás a ser gerente. ¿Sí? Pero a nosotros nos gusta lo contrario. Y lo impresionante de este texto es que Jesús mismo se pone como ejemplo. Nosotros decimos que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Rey, el Todopoderoso. Ahorita cantamos Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Así es. Toda la tierra está llena de ti. ¿Sí? ¿Sí? Y amén. Eso es cierto. Pero ese Santo, 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 ese Señor de gloria y majestad, ese que la tierra está llena de Él, dice, yo vine entre ustedes como uno que sirve. Amén. Siendo el que tiene el derecho de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, dice que se humilló Amén. hasta lo sumo. Y en Filipenses 2:5 dice, haga en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos que imitar esa conducta Amén. de Jesús. De siempre procurar servir, amar, perdonar, buscar el bienestar de las demás personas. ¿Sí? En el texto que leíamos ahorita de Corintios, hablaba de que ustedes no sufren el agravio, decía el apóstol Pablo. Y eso me recuerda a otras palabras de Jesús, cuando decía, caminen una milla extra y pongan la otra mejilla. Y eso es bonito decirlo y leerlo, pero es difícil hacerlo. Y es que nosotros no podemos hacerlo. No podemos porque nuestra naturaleza no nos da. Por eso, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, vamos a tener la posibilidad y las herramientas para, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino por el poder de Él, de ir y buscar y amar y perdonar y poner la mejilla y caminar la milla extra. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Miren, es triste que la gente a nivel general pelee, ¿cierto? Y se divida y que la gente no se quiera. Y hoy uno ve tantas familias destruidas, ¿cierto? Y uno dice, falta el amor. Y uno le agrega, falta Cristo, ¿cierto? Falta el amor de Cristo para que la gente conozca y sea salva y nos amemos y no haya más guerras y tales y pascuales, ¿cierto? Y eso es cierto, falta mucho de Dios en la gente. Y yo creo que si aplicáramos, miren, el otro día estuve yo en una conferencia que hubo hace poco sobre la discriminación y estaba la doctora Fernanda, ¿sí? La que sale en Caracol, ¿sí? Y ella dijo una frase, si la gente amara más a su prójimo como a ella misma, tuviéramos una sociedad perfecta. La doctora Fernanda, que bueno, no sé si conocerá de Dios o yo no sé, pero dijo esa frase. Y es verdad, miren, si toda la gente, todos nosotros,
estuviésemos permanentemente procurando el bienestar del otro, ¿qué pelea hubiese? Si hubiese un agravio, todos estaríamos en línea para solucionarlo. ¿Sí? Si yo peleo con Kenia, por ejemplo, vamos a cambiar de figura. Con la abogada. Si yo peleo con la abogada, ¿cierto? Y ella quiere buscar mi bienestar y yo quiero buscar su bienestar, ¿qué pelea va a haber? Ninguna. Ahora, si toda la sociedad actuara en clave de ese principio, todos queriendo buscar, no, es que, oye, no, está en necesidad, vamos a ayudar, no, yo te ayudo a ti, no, tú me ayudas a mí, no. ¿Ya? En código. ¿Sí? Ahora, el asunto no es que afuera no pase, el asunto es que en la iglesia no pase. Porque si nosotros somos los embajadores de Jesús en la tierra, deberíamos ser los primeros en mostrar esta verdad. Nosotros tenemos que ser ejemplo ante el mundo de amor, de unidad, de servicio, de reconciliación. Tenemos que ser ejemplo al mundo de eso. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dijo, miren, ¿saben ustedes cómo van a demostrarle a la gente que me siguen a mí? Porque hoy en día la gente, los comentarios que uno oye es que uno no sabe qué es la verdad, qué es la mentira, uno no sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Y Jesús, como anticipándose a este descrédito que hay hoy en día, dijo, ¿saben cuál es la manera en que la gente va a saber que ustedes son auténticos, reales, en que ustedes sean capaces de amarse los unos a los otros? Si ustedes se aman los unos a los otros, van a demostrarle al mundo entero que yo soy real, dice Dios. Van a demostrarle al mundo entero que ustedes no son unos charlatanes, que verdaderamente me aman. Es lo que el Señor quiere decir allí en ese pasaje. Entonces creo que es un llamado a servir. Es un llamado a buscar el bienestar del otro. Es un llamado a, cambiar tal vez el uso de nuestras palabras, la manera como nos dirigimos a la otra persona, ¿sí? De quitar el rencor tal vez que hay en nuestro corazón por la herida que hizo tal vez algún hermano, por un comentario, por una discusión del pasado. Creo que es un llamado de eso. Y a demostrarle verdaderamente a la sociedad que sí se puede ser íntegramente un hijo o una hija de Dios. Creo que oremos. Le invito a que se coloque de pie.